vamos a continuar con este tema de espacios vectoriales y precisamente vamos a ver esta definición, lo que es un subespacio vectorial en Rn. Bueno, decimos que un subconjunto W de Rn es un subespacio vectorial de Rn si se cumplen las siguientes condiciones. Primero, que el vector 0, es decir, aquel cuyas entradas todas son 0, esté en W. Se pide también que si tenemos dos elementos en W, entonces la suma de nuevo es un elemento en W, y algo análogo con la multiplicación escalar, que si tenemos un escalar y multiplicamos por W, entonces este producto lambda por U vuelve a estar en W. ¿Sí? En pocas palabras, se cierra por la suma que ya tenemos inducida en Rn, y también se cierra por el producto escalar este W. Bueno, hay algo que notar. El inciso 1 nos dice que el vector 0 tiene que estar en W. Entonces, un subespacio vectorial primero tiene que ser un conjunto no vacío. Muy bien. Entonces, veamos algunos ejemplos. Y, por ejemplo, podemos considerar lo siguiente. Si tomamos que W sea el conjunto de parejas A,0, esto en R2, tales que A sea un real. ¿Sí? Bueno, la afirmación es que este W es un subespacio vectorial de R2. Bien, ¿qué tendríamos que ver? Bueno, tendríamos que ver, por ejemplo, que el 0 vector, que en este caso como es R2 sería el 0,0, la pareja que tiene entrada 0 y 0, está en W. ¿Sí? Y bueno, esto es cierto ya que, pues tomando A igual a 0, ¿sí? Recordemos que es un real, puedo poner por ejemplo A igual a 0, obtenemos que la pareja 0,0 estaría en W. ¿Sí? Entonces esto ya se está cumpliendo. Bien, ¿qué otra cosa tendríamos que probar? Bueno, que al momento de sumar dos elementos en W volvemos a caer en W. Entonces para eso consideramos, digamos, U igual a una pareja A,0 y B que sea una pareja B,0. ¿Sí? Los dos están en W. Ok, entonces si hacemos la suma U más B, pues es claro que es de nuevo un elemento en W, porque al hacer esta suma, ¿qué tendremos que hacer? Bueno, sumar las primeras entradas y ponerlo en la primera entrada, y después sumar las segundas entradas y ponerlo en la segunda entrada, ¿no? Pero este es 0, ¿no? Entonces realmente es de la forma A más B, 0, y como A y B son elementos en R, entonces este vuelve a ser un elemento en R. ¿Sí? Por lo tanto, este U más B pues vuelve a estar en W. Y bueno, por último, la tercera condición es que si tomamos un elemento en R arbitrario y tomamos un elemento que está en W, A,0, entonces cuando hacemos el producto lambda por U, pues ¿cómo nos queda? Nos quedaría el lambda por A,0, que de acuerdo a la definición escalar que tenemos, pues sería lambda por A, la primera entrada, luego 0, bueno, lambda por 0, ¿sí? Pero esto de nuevo es lambda por A, y la segunda entrada es un escalar en R por 0, entonces esto nos da 0. ¿Sí? Y de nuevo, este está en W porque ¿quiénes son los que están en W? Pues aquellos que su segunda entrada sea 0. Este lo cumple, entonces vuelve a estar en W. Entonces sí, en efecto, este es un subespacio vectorial, en este caso de R2. Muy bien. Entonces veamos otro ejemplo. Ahora, así como hemos visto en el ejemplo anterior, realmente lo que obtuvimos fue que W era o consistía de elementos que estaban en esta recta, en este eje. Y una buena pregunta sería, bueno, en este caso fue una recta, ¿no? ¿Sería siempre igual para cualquier recta, no importando si es por ejemplo un eje o es otra recta que pase por algún otro lado? Y la respuesta es la siguiente. Primero vamos a ver
este conjunto. Imaginemos que consideramos U un vector en Rn de manera arbitraria, ahora ya lo vamos a tomar de manera más general en Rn. Y vamos a definir W como este conjunto. Los que se ven de la forma lambda por U, ¿sí? Con lambda un real. ¿Sí? Como que tomamos este vector que ya está fijo, es arbitrario pero fijo, y hacemos correr lambda sobre R y conseguimos todos los productos que podamos formar con el vector fijo y con el lambda. Sí, con lambda en R. Bien, bueno, pues este resulta que es también un subespacio vectorial de Rn. Bueno, ¿esto por qué? Bueno, lo primero es ver por qué es cierto que el 0 está, ¿sí? Y lo que podemos observar es que si, por ejemplo, tomamos lambda igual a 0, ¿qué pasa si hacemos lambda por U? Bueno, sería 0 por U. Este es el 0, pero el 0 escalar, es decir, este está en R y este estaría en Rn, ¿no? Y vimos por una proposición anterior que cuando esto pasa, esto es igual al 0 vector, ¿sí? Entonces, el 0 vector se ve de esta forma, lambda por U, ¿no? Es decir, está en este conjunto. Muy bien. Lo segundo que tenemos que hacer es checar que cuando tomemos dos cosas que están en W, la suma de ellas vuelve a caer en W. Entonces, digamos, sea, le voy a poner el nombre B, un elemento en W. Entonces, como está en W y los elementos en W son de esta forma, pues se ve como un lambda 1 por U. Y me tomo un W, otro elemento aquí en W, y como debe estar aquí, debe verse como un lambda 2 por U, ¿sí? Con lambda 1 y lambda 2 reales. Okay. Entonces, ¿qué pasa si hago B más W? Bueno, sería hacer lambda 1 U más lambda 2 por U, ¿sí? Y aquí usamos una propiedad que tenemos en Rn. Recordemos que Rn es un subespacio, es un espacio vectorial sobre R, y una de las propiedades era que si tenemos dos escalares, los sumamos y multiplicamos por un vector, entonces se distribuye ese producto. Es decir, esto es igual a escribir lambda 1 más lambda 2. ¿Sí? Este es un escalar, esto vive en R por U. Entonces, como este está en R, este B más W pues ya se ve de esta forma, un elemento en R por U. Entonces está en W. Y bueno, finalmente, si nosotros consideramos, digamos, un mu en R y tomamos un B en W, entonces es de esta forma, ¿sí? Con lambda 1 en R. ¿Qué pasa si hacemos mu por B? Bueno, sería mu por este vector, lambda 1 por U. Y ahora aquí aplicamos o recordamos que en Rn tenemos una propiedad que nos dice, si tú tomas un vector, lo multiplicas por un escalar y después lo multiplicas por un escalar, esto es igual a que multipliques los escalares, ¿sí? Y luego a este escalar lo multipliques por el vector. Entonces, de nuevo, este es un elemento que está en R. Entonces, mu por B, donde B era un elemento en W, ¿sí? Es de esta forma, resulta ser U por un escalar. ¿Y quiénes son los que se ven así? Ah, pues los que están en W. Entonces, de nuevo vuelve a ser un elemento en W. Muy bien. Ok. Por ejemplo, algo que podemos notar es que como queremos que W sea, bueno, pensamos en subespacios, ¿no? Digamos aquí en R2. La primera condición nos dice, el 0 tendría que estar en W. Entonces, quizá no sabemos cómo puede ser nuestro subespacio, puede ser algo tal vez muy complicado. Pero
siempre deberíamos checar que este elemento está. Por ejemplo, si nos preguntaran, ¿será cierto que esta recta que aparece aquí es un subespacio? Pues nosotros diríamos en automático que no, porque esta recta no pasa por este punto, por el origen. Entonces, al no contenerlo, pues no cumple el primer requisito para ser subespacio y pues obtenemos que este no sería un subespacio, a pesar de que es una recta, a pesar de que si tomamos quizá dos elementos así, podríamos pensar que multiplicando por un escalar vuelves a caer aquí, ¿no? Sí, como teníamos en el caso cuando W era justo este eje. Okay. Bien. Por ejemplo, siempre hay como unos subespacios que son muy triviales. Si pensamos en Rn y consideramos el conjunto que solo tiene al 0, ¿sí? Al 0 vector. Entonces, por ejemplo, este claramente cumple que el 0 está en él. Es cierto que si tomamos dos elementos aquí, en este caso solo sería el 0 con el 0, y lo sumamos, esto nos vuelve a dar un elemento en W. Y es cierto también que si tomamos un escalar y tomamos un elemento en W, que en este caso es el 0, aquí sabemos que esto es igual al 0 vector. Entonces, de manera muy trivial, pues está cumpliendo los tres axiomas, las tres condiciones para hacer subespacio. Entonces, este W sería un subespacio vectorial, siempre, ¿no? Y de igual forma, pues otro subespacio que siempre tenemos en Rn, pues es el mismo, ¿sí? Entonces, una observación sería que Rn es subespacio vectorial de Rn, ¿sí? Pues trivialmente pues, tiene al 0, ¿no? Y también si tomamos dos elementos en Rn, al sumarlos volvemos a caer en Rn, y el producto escalar, si tomamos un elemento en Rn y lo multiplicamos por un escalar, pues vuelve a ser un elemento en Rn. Muy bien. Bueno, esta definición que estamos usando, de manera original se puede encontrar en la literatura una definición distinta. ¿Sí? Algunos autores definen que algo es un subespacio vectorial de Rn si es un subconjunto no vacío y por sí mismo cumple todas las propiedades de la definición de espacio vectorial, ¿sí? Al decir que cumple las propiedades, en algo que tenemos que prestar atención es en esto. Por ejemplo, yo sé que puedo sumar en Rn y puedo multiplicar por una escalar en Rn, pero al decir que cierta restricción, solo pensando a W por sí mismo, esto me vuelve a dar un espacio vectorial, estaremos diciendo que la operación suma, cuando tomamos dos elementos en W, vuelve a ser un elemento en W, ¿sí? Para que esto tenga sentido de decir que W es un espacio vectorial. Y el producto escalar, pues diríamos, bueno, si tienes R y tomas un elemento en W y haces la operación, entonces vuelves a caer en W con esa operación. Entonces, en pocas palabras, esto nos estaría diciendo que la operación, la que tenemos inducida en Rn de manera natural, al momento de solo tomar elementos en W, las operaciones se cierran. Es decir, que si tomamos dos elementos en W, entonces la suma vuelve a caer en W. Que si tomamos un elemento en W y un escalar, entonces el producto de ese escalar por ese elemento en W es de nuevo un elemento en W. Entonces, con esa noción, la definición que también es común encontrar es esa, ¿sí? Pero esa definición es equivalente a pedir solo estas tres condiciones. Sí, estas tres condiciones son equivalentes a pedir que W por sí mismo, con las operaciones restringidas, cumplen todas las propiedades de la definición de espacio vectorial que teníamos desde el principio.